acercamos por estar nuevamente acá, por acompañarnos. Bien, queremos aprovechar para poner algunos puntos sobre las IES en esta nueva conferencia de prensa. Nosotros nunca dijimos que los bonos están mal. A ver, nos viene bien, los bonos ayudan a morigerar, sin duda. No es que nos enojamos porque nos da un bono, no es así. El problema es que desde el comienzo de año venimos advirtiendo, observando una tendencia cada vez más profundizada de ir informalizando el salario. Y esos bonos que son en negro y que, como ustedes saben, no computan para absolutamente nada, o sea, no computa para la antigüedad, ni para el aguinaldo, ni para otras liquidaciones, para las personas que se van a jubilar y mucho menos para ningún jubilado. Entonces, esos bonos son una política salarial de parche, un paliativo, que mediante su utilización, el salario de todos los trabajadores públicos se ha venido cada vez más empobreciendo. Hagamos un poquito de memoria. Cuando fue la primera acta paritaria, allá en marzo de este año, se había acordado un 40% de recomposición del salario. Cuando finalizó ese primer semestre del año, el 40% de recomposición del salario había perdido nuevamente contra casi un 51% de la inflación acumulada. Bueno, vino la segunda acta paritaria, la de julio, la del 13 de julio, donde ahí se había acordado un 28% adicional, que sumado al 40% nos daba 68%. Bien, terminó julio, el mes de julio, 31 de julio, y los trabajadores públicos nos habíamos blanqueado nuestros sueldos en blanco, teníamos ya un 48% de recomposición versus un 60,2% de inflación acumulada. Vean ustedes cómo venimos perdiendo. Y los bonos, ese paliativo, valores fijos que nunca hasta este momento se han incorporado. No estaban allá, no están acá hoy. Vino luego la tercera acta paritaria. A mi criterio, la más perniciosa de todas. ¿Por qué la más perniciosa? Porque reformuló el acta anterior, puso las palabras que tiene el acta, y el 28% que estaba previsto como recomposición de salario hasta fin de año, que lógicamente lo criticamos porque decíamos, che, si la inflación es de un 140 la estimada, ¿cómo me vas a recomponer el 68? Bueno, vino esta tercera acta y el 28 ese se transformó en un 18, con lo cual la recomposición que hoy hay a este momento vigente es de solo el 58%, con el agravante que la inflación esperada ahora ya no está en el 140, está entre el 170 al 200%. Entonces, sobre pretexto de meter esos dos bonos no remunerativos, no bonificables, nos quitaron un 10% de nuestro salario, un 10% más. Esa es la gravedad. Entonces, haciendo un análisis rápido, termina junio, recomposición 40% versus 51% de inflación. Termina julio, recomposición 48% versus 60,2%. Va a terminar agosto y la recomposición va a seguir estando en el 48% y la inflación va a estar en el 70%. Y va a terminar septiembre y la recomposición va a seguir siendo del 48% y la inflación ya va a superar el 80%. Porque esa es la otra gravedad de la última acta. Se iba a dar primero, ese 28 era un 8 en julio, por los haberes de julio, y un 10% en septiembre. La última acta me llevó ese 10% a octubre. O sea, es tremendo el efecto. Entonces, ¿a dónde apuntamos? Nosotros requerimos que el Poder Ejecutivo Provincial, en su carácter de principal órgano del Estado que fija la política salarial, tenga en cuenta estos reclamos
Porque no estamos en cualquier momento, no estamos transitando una época de bonanza económica, estamos en medio de un proceso inflacionario atroz que técnicamente está dentro de lo que podría considerarse una hiperinflación y requiere que el Poder Ejecutivo tome las medidas necesarias para proteger el salario de sus trabajadores. Que si lo sigue haciendo así, abono que no queda en el salario, porque no están fijos en el salario, eso cada trabajador público lo debe tener claro. Ningún bono está fijo en el salario, eso es pan para hoy, hambre para mañana. El día de mañana el gobernador dice, no pago más bonos, y se acabaron los bonos, y el salario va a quedar solo con una recomposición del 58%. Y lo último, para cerrar, quiero decir esto: no entendemos por qué las autoridades provinciales nos toman como enemigos, como si fuéramos adversarios políticos. No es así, somos trabajadores, somos gremialistas que hemos asumido una función, un rol, porque vemos que los gremios que se sientan en la mesa de negociación no están haciendo la mejor defensa del salario. Es más, muchos consideramos que nos están entregando atados, merced por un bono, por simples cosas que no resisten el más mínimo análisis ni sentido común. Nos entregan atados a todos los trabajadores. Eso es lo que estamos planteando acá. Y por eso no nos queda otra que seguir la lucha. Más allá que sabemos que seguramente esta gestión de gobierno será reelecta y la tendremos 4 años más, nosotros vamos a seguir la lucha. Es algo que trasciende lo político, va mucho más allá de eso. Pablo. Buenos días, gracias a todos por venir. Yo quiero hacer alusión a lo que dije en la primera conferencia. La primera conferencia yo toqué 3 puntos. Primero, que dije que los gremios adolecían de capacidad intelectual, ¿no? Nosotros nos hemos ofrecido a ayudarlos, pero bueno, evidentemente ellos no quieren nuestra ayuda, no les interesa, ellos sabrán por qué. El acuerdo que se ha celebrado ahora, que nos deja en peor condiciones de la que estábamos antes, demuestra que no tienen la capacidad para lo que se necesita. O sea, que cuando decimos que le falta capacidad intelectual, no lo decimos de enojado ni de nada, sino que ellos ya lo han demostrado. Otra cosa, yo conté un cuento, una anécdota que mucha gente lo tomó con humor, pero en realidad lo que yo pretendía era graficar lo que iba a pasar, ¿sí? Que la forma de cocinar un sapo era ponerlo a temperatura ambiente y dejar que se cocine, y cuando el sapo se dé cuenta ya estaba cocinado, ¿no? Bueno, eso es lo que está pasando. Ha pasado el tiempo y ustedes verán, por los acuerdos que se han firmado, que estamos en peor condiciones que antes y que esto sigue, ¿sí? Entonces, evidentemente estamos yendo hacia un lugar donde nosotros, los empleados públicos, cada vez vamos a estar en peor situación. Otra cosa que dije también es que evidentemente pareciera ser que esto es un plan estratégico que tiene el gobierno para destruir el salario real, porque con una inflación como la que estamos teniendo, ofrecer lo que han ofrecido, que es un 48% ahora, un 58% será cuando apliquen el nuevo índice, y cuando blanqueen el bono, que seguramente va a ser el de 20.000, porque una vez que termine la elección, el único bono que queda vigente es el de 20.000, o sea, es el único bono que pueden llegar a blanquear, que eso será a lo sumo un 10% más sobre el sueldo de febrero. O sea que seguimos con un 68%, o sea, pareciera ser que el capricho de dar 68% por año, sea la que sea la inflación. Entonces, yo creo que evidentemente la forma en la que el gobierno actúa es para reducir el salario real, que es un plan que tiene el gobierno, y bueno, tiene un brazo ejecutor, ¿sí? O sea, nosotros tenemos una ministra de Economía y una ministra de Trabajo, que son el brazo ejecutor de este plan, que es el de reducir el salario y empobrecer al trabajador. Si yo hago un análisis hoy de cuánto, por ejemplo, significa el salario real, el poder adquisitivo, hoy en día estamos hablando de que el salario real nuestro equivale al 70% del salario que teníamos en enero. O sea que nosotros, lunes, martes, miércoles y la mitad del jueves somos empleados públicos, la mitad del jueves y el viernes somos esclavos, porque nosotros trabajamos por algo que ya no se nos retribuye. Entonces, para sostener un sistema de esclavitud se necesita capataces. Por eso, esos capataces nosotros que vemos son la ministra de Trabajo y la ministra de Economía, que son las que han tenido unos superíndices, porque ellas se han aumentado. Tienen un índice de 200.000 pesos que se dio la ministra, que es especial por encima del resto de los ministros, y una serie de adicionales específicos para el Ministerio de Trabajo, que se le dio que son los encargados de ¿qué? De sostener este sistema de esclavitud y de tener cortito a los trabajadores, ¿sí? El 65% de los empleados, que somos nosotros, que sostenemos la economía, somos los que, si se perjudica el salario real del trabajador, se perjudica toda la economía de la provincia. Entonces, no es solamente la preocupación, no solamente por los empleados públicos, sino por la economía en general.
Ahí para ustedes. Siempre es muy interesante y muy importante lo que dicen. Toda la gente de la administración pública, toda la gente que no es de la administración pública, entiende su reclamo. Pero más allá de eso, de presentarlo al reclamo, ¿qué se hace? Porque está bien que ustedes digan el salario real tendría que ser de 400.000 pesos y demás. Pero ¿qué se hace al respecto? Porque está bien denunciarlo, pero no pasa nada. Te liquidan igual, ya te liquidaron otro bono más. Entonces, ¿de qué sirve el reclamo de ustedes? Porque si no le dan interés, por no decirle no le dan bola. Buenos días. Entonces, esto habla también de la magnitud que tiene que tomar toda la sociedad sobre la crisis institucional, gremial y la crisis que hay también dentro de la política salarial y previsional que está teniendo Catamarca. No es menor lo que usted me está planteando de qué se hace. Ahora, la sociedad, el trabajador, mis compañeros, ¿tomaron realmente dimensión de lo que estamos hablando? Porque está bien, es muy técnico, es muy tedioso, nadie va a ir a buscar un decreto, pero los que estamos sentados acá no estamos hablando porque se me ocurrió decirte esto y yo te quiero convencer a vos o a todos ustedes. No, yo estoy fundamentada en base a decretos y te los paso, no como el Estado que viene y te lo publica 3 meses después. Yo te hablo y toma el número de decreto, porque esto es lo que me avala a mí, como también me avala todos mis compañeros que tengo atrás y todos los que represento. Hoy por hoy el decreto 1920, ¿qué me dice? Que yo iba a recibir el 8% en julio y el 10% en septiembre. Estamos en septiembre. Todos mis compañeros hoy esperaban un aumento. Lo voy al caso más grave, profesionales, médicos. Ni qué hablar del médico con especialidad crítica, hablo en salud, pero es para todos, porque esto afecta a todos. Es un ejemplo. Si hubo un médico o profesional, contador, que ibas a llegar que tenías 400, 300.000 en febrero, ¿cuánto vas a cobrar o ibas a cobrar en septiembre? 30.000, 40.000. En tu recibo de sueldo, que eso implicaba que vos tenías la dignidad de recibir lo que te corresponde por tu trabajo, por lo que estudiaste y porque es tu salario. ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué hicieron los gremios? A los cuales, por eso yo hago referencia a esta crisis institucional que no se está dimensionando. Es decir, yo trabajador te digo, ¿qué querés? ¿30.000 pesos, 40.000 para siempre en tu recibo de sueldo? ¿O querés 40 por única vez? Y después no sabemos. Generemos las asambleas, los 3 gremios que participaron, generemos las asambleas, volvamos a las bases, ¿qué es lo que corresponde? Es el derecho del trabajador, las bases, el elegir sobre mi salario. Yo no decidí otorgar ese bono, porque el bono lo estoy pagando yo. Entonces, hay un manejo en la frase entre lo que se dice. Dice, te doy 2 bonos de 40 para hacer 80. ¿Me estás dando 2 bonos? ¿O me lo estoy financiando yo, me lo estoy sacando yo de mi recibo de sueldo? Un profesional, voy a un administrativo, yo, 20.000 pesos iba a tener de aumento. Entre 15 y 20, 22, depende de mi antigüedad. ¿Me estás dando un bono de 40? ¿O yo estoy perdiendo 20.000 de mi recibo y vos me estás dando un bono de 15.000? Y en resumidas cuentas, en 2 meses me estás dando un bono de 30.000. Eso es lo que el trabajador tiene que entender. Muchos gremialistas están pasando placas y audios tratando de justificar esto. Ah, pero adelantamos el mes de noviembre. ¿Adelantaste el mes de noviembre? ¿O no querés decir que me sacaste el mes de septiembre? Porque la suma no me está dando. Por eso también es que en el Ministerio de Salud, el día viernes, los hemos citado a todos. Uno no va a pelear, la verdad pido disculpas por el viernes, de la forma en que me enojé, pero yo necesito que tanto los gremialistas como los delegados, que son los responsables y son las caras visibles de los compañeros, se acerquen y nos expliquen. No están jugando con cualquier cosa, están tocando nuestro salario. Yo no autoricé a que me toquen el bolsillo y me digan, vas a poner 15.000 o 20.000 pesos de tu salario para el bono. Convengamos que estamos a 2 meses de unas elecciones y que suena bonito disfrazarlo de otra forma. Pero los trabajadores tienen que saber que no, que nos están vendiendo espejitos de colores. Muchísimas gracias.
Hay una novedad que tiene que ver con una marcha, puede ser que Así es. que van a convocar una movilización. Sí, para el día jueves a la tarde estamos convocando ya a una marcha de todos los trabajadores. Invitamos a los gremios y autoconvocados que quieren sumarse el día jueves 17:30 acá en la plaza. Porque bueno, consideramos que, como decías vos en algún momento, ¿qué efecto estamos haciendo? Mira, yo creo que estamos haciendo bastante. Primero porque estamos demostrando que este gobierno que dice ser peronista no es tal. ¿Sí? El gobernador Jalil, lamentablemente, mal que le pese al peronismo, no es peronista. Porque en la forma en que se está comportando con nosotros, ¿cómo va a ser que nosotros estemos en los gremios y que las ministras no nos dejen pasar? Ni siquiera a dialogar, ni siquiera 2 horas antes, ni siquiera un día antes, para ver qué es lo que nosotros planteamos. O sea que ya desde ese lugar este gobierno debería considerar si esas 2 personas son aptas y están capacitadas para estar en el lugar que están. Porque evidentemente ellas deberían ser el primer frente de diálogo con los trabajadores y evidentemente no lo son. O sea que claramente están faltando a las funciones que deberían cumplir. Y por otro lado, creo que se están olvidando de la gente que está becada, de los contratos, ¿sí?, que también están pasando por una situación muy difícil y en algunos casos no están llegando a la canasta básica, que eso es gravísimo. Entonces, consideramos que este gobierno no está cumpliendo con las funciones que debería cumplir, sobre todo con los trabajadores de la administración pública, estén en el lugar que esté, no tenemos carrera administrativa, tenemos sueldos por debajo de la línea de pobreza, no se nos escucha, a la gente no la dejan salir porque le están coartando la libertad de elección. ¿Cómo puede ser que en una democracia pase la gente de recursos humanos o personal y no deje salir al trabajador a poder hablar? Es una vergüenza, realmente es una vergüenza, o sea, es tremendo. O sea, yo considero que ya está basta de este maltrato a los trabajadores. Entonces, acabemos con decir y poner en palabras bonitas en el diario, porque la verdad que eso no hace ganar ni una elección, porque a las claras nosotros acá somos trabajadores, no estamos ni de oposición, ni de ninguna cuestión política. Acá nosotros estamos defendiendo los puestos de trabajo de esas 45.000 familias que no llegan a fin de mes. O sea que las cosas son serias y hablamos las cosas como son. Porque si no, acá se maneja la información, saca el título, pone palabras que no tienen sentido. Convocamos a todos los trabajadores el jueves a las 5:30 de la tarde en la plaza. Porque Catamarca de una vez por todas tiene que decir, se acabó. Se acabó los juegos políticos, se acabó que pongamos a los hijos de uno, de otro, se acabó. O sea, nosotros, el país está pidiendo un cambio. Bueno, que demuestre que está a la altura de ese cambio. Consulta para el contador. ¿Está bien constituido el gremio? Porque era una de las cuestiones que se venía hablando en estos días. Consultarle cuántos afiliados tiene actualmente a poco. Bien, a ver. Bueno, queda acá una compañera por hablar, ¿no? Bueno, nuestro gremio tiene personería jurídica, por supuesto, un gremio nacional, así como lo son los otros. Y nosotros tenemos aportantes que son cotizantes, que nos cotizan todos los meses. Tenemos alrededor de 100 afiliados, ¿sí? ¿Qué más necesito? O sea, tenemos todas las inscripciones. Un gremio, la representación de un gremio, no pasa por el número de cotizantes que tenés, de aportantes. Vos podés ser un pequeño gremio, si vos estás reconocido por el Ministerio de Trabajo de la Nación, podés representar. Es más, en los gremios los afiliados entran, los afiliados salen. A todos les pasa. Tendrían que convocar. Pero por supuesto, pero no hay transparencia, es el problema que tiene este gobierno, no tiene transparencia. Cuando publica y sale la nota en el diario diciendo que los sueldos se aumentaron 140% y que a ver, nos juntemos a ver los números tuyos, porque los números nuestros, y no nos da, porque acá dice que me va aumentando el 48% y vos me venís, el sueldo en blanco, y vos me venís con el 140%, porque evidentemente están tomando los bonos en negro, que son pan para hoy, y octubre, y después nos olvidamos, porque dudamos mucho de que blanquee los 80.000 pesos de negro. Es más, no lo creemos.
En fin, así viene la cosa. El día pasado, en declaraciones radiales a otro medio, la ministra de Trabajo hizo mención, sin nombrarlos a ustedes, pero de los sueldos que estarían percibiendo. Sí. ¿Quiere hablar de eso? Por ejemplo, ¿de qué organismo? Sí, podemos hablar de los sueldos, no hay ningún problema, no hay ningún problema de hablar de los sueldos. En el sector público los sueldos son complejos, ¿sí? Y hay una gran diversidad y hay distintos regímenes muy disímiles entre sí, ¿sí? De hecho, no todas las paritarias fueron iguales. No es que todas han sido como la nuestra, no. Hay sectores, no vamos a dar nombre porque no estoy en contra de esos trabajadores y me alegro que hayan tenido una excelente paritaria. Pero hay sectores que no pierden, que no perdieron el año pasado, que no pierden y que está muy bien. Pero hay otro sector, la generalidad, que ha perdido, ¿sí? Ahora, en los sueldos pasa lo mismo. Hay una gran dispersión que lógicamente también depende de las categorías, si se trata de un profesional o no, si tiene bloqueo de título o no, bueno, una serie de connotaciones que hay. Nuestros sueldos, porque siempre, al menos a mí en mi trabajo, como contador auditor, siempre nos pegan con el sueldo. Bueno, debe haber por lo menos 5 organismos más que ganan más que nosotros, y hay sueldos que andan entre el 1,5 millones de pesos a 2 millones, que les comento, estoy lejísimo de eso. ¿Sí? Estamos lejísimos de eso. Entonces, si nos queremos sentar a hablar con toda sinceridad de los sueldos, bueno, nos sentemos en una mesa, blanqueemos y veamos cada situación, ¿sí? Pero, ¿sabían ustedes de esos sueldos? Que hay 2 millones de pesos de sueldo. Ni los de renta ganan esos sueldos. Y es un organismo que tiene, por merced a las luchas gremiales que han hecho, que han sido reconocidos. Bueno, así hay varios organismos. En general, los contadores auditores de cualquier repartición también suelen tener un buen adicional, porque es importante en la composición del sueldo, que es remunerativo. ¿Y sabe por qué? Porque después, cuando alguna olla se destapa, el primero que va a dar explicación es el contador auditor. Y así tengo colegas que hasta el día de hoy tienen el juicio encima por algunos malos manejos que se hizo y que el auditor quedó metido en el medio. Entonces, así, sí. El tema bono, tanto la ministra de Hacienda como la ministra de Trabajo dijeron que esto beneficia a un universo del 75% de trabajadores estatales. ¿Es así o los números de ustedes difieren? Habría que ver. Acá hasta ellos han dado bono, así que habría que ver. Eso pasa que al no haber transparencia son todas dudas. No podemos ver, veamos las bases, comparemos. Falta acá una compañera por hablar, por favor, que es Claudia Martínez, me gustaría ahí que... Y de ahí empezamos con las preguntas, no hay ningún problema. Buenos días a todos. Nosotros, hasta el día de hoy, hemos mantenido un respeto frente a las acusaciones que se nos han hecho. Empezando por el señor Consejo, que nos trató de disidentes. De ahí siguieron los dirigentes gremialistas, diciendo que somos el grupito ese. ¿Será que no pueden decir la palabra disidentes? En fin, queremos contarles a estos señores, con mucha felicidad, que ellos tan solo pueden alcanzar a ver un grupito. Sin embargo, nosotros somos la punta de un iceberg. Además dicen, que nosotros estamos acá haciendo campaña política. No sabemos para quién. Nosotros no representamos ningún partido político. No nos identificamos con ninguno de ellos. Sí representamos a 45.000 trabajadores del Estado, por si no lo sabían. Pero ya que los acusan, vamos a hacer esas palabras a nuestro favor, diciéndole a las 45.000 familias que tienen un tremendo poder en sus manos, que tal vez hoy no se dieron cuenta que lo tenían, o ni siquiera sabían de ello. Yo les cuento cuál. Tienen el poder del voto. Este poder tiene 3 opciones. Sabrá cada uno de ellos qué opción elegir a la hora de votar. El 22 de octubre tienen la oportunidad de usar ese voto a su favor. Porque de cada uno de nosotros
está nuestro destino. Y no se confundan, los verdaderos héroes no son los dirigentes que sentados cómodamente en su silla señalan con el dedo, acusan y discriminan, porque no tienen fundamento coherente en sus actos y en sus palabras. Los verdaderos héroes no son los funcionarios sentados en una silla de directorio acusando a los trabajadores, amenazándolos con planillas volantes, amenazándolos con descuento, impidiendo hasta un permiso de salida. Queridos jefes, déjenme recordarles que la amenaza es una inhibición por los derechos de cada uno de nosotros, es una violación de nuestros derechos. Todos los trabajadores estamos protegidos por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Le invito a leerlo. Los verdaderos héroes son los que tienen el valor de hacer lo correcto. Los verdaderos héroes son los que caminan hasta situaciones desconocidas que el resto de la gente tal vez huiría. Los verdaderos héroes son los que se aferran a su fe. Aún así, todo pareciera estar en su contra. Les recordamos una vez más que somos 45.000 trabajadores que nos están obligando día a día a ser más pobres. Eso es todo. Una Gracias. cosita, perdón, para contestarle al señor que preguntó sobre lo que decía la ministra que beneficiaba al 75%. Es muy probable, no conocemos cómo hacer para calcular. Bueno sería, saludable sería, de que la ministra, así como convocaron al senador Fama a explicarle, que nos explique a nosotros y se solucionaría todo el problema. Pero no lo hacen, vaya a saber por qué. Y le explico por qué. Ella parte de una falacia. No es real lo que dice cuando dice que han beneficiado con que han superado a la inflación y eso significa un 140% de beneficio para los empleados. No es así. Porque ¿saben por qué? Porque cuando se mide la inflación se mide en un periodo. Y ella cuando parte o hace ese análisis del 140%, incluye los bonos que se mide en un solo día. Yo cobro hoy el bono y mañana ya no existe, ya no lo puedo medir. ¿Me entiende? La inflación se mide en un periodo. Es como que sumara, como vulgarmente decimos, gato o peras con manzana, ¿me entiende? No tiene nada que ver. De ahí sale ella y determina que es el 140%. Eso es una falacia, no es real. No es real. Nosotros seguimos sosteniendo que hemos perdido o que el salario de los empleados públicos, medido en términos reales, ha perdido respecto de la inflación. Pues bien, que ella nos llame y nos convenza a nosotros de que nosotros estamos equivocados. Nosotros le decimos que está mal poner los bonos porque los bonos es un día. Yo los recibo hoy y mañana ya no están. Cuando yo mido la inflación, mido en un periodo. ¿Entienden? Son dos cosas distintas. Si yo sumara de esa manera, es totalmente, no sé a dónde, así llegué al 140%. Bueno, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta más que se quieran hacer acá? Muchas gracias. Dejamos liberado para entrevistas individuales. ¿Sí? Muchas gracias. La foto.